Y para darle la bienvenida a nuestros amigos y compañeros que vienen a continuación, estas declaraciones de Manuel Bartlett, quien también participó en estos eventos, en este encuentro municipalista de Morena, en el que se cierra filas con el presidente por la transformación de México y por la reforma eléctrica. El director de la Comisión Federal de Electricidad dijo que la electricidad fue cínicamente entregada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a intereses extranjeros y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido recuperarla. Por eso seguramente hay esta reacción tan ruidosa por parte de esos que ven sus intereses en riesgo, por esos damnificados de los privilegios, esos que tenían manga ancha en gobiernos anteriores y que ahora se la han visto difícil. Vea y escuche a Manuel Bartlett. La electricidad es fundamental para todos los mexicanos y la electricidad fue entregada cínicamente, como lo digo en este momento, por el gobierno anterior a los intereses extranjeros que hoy tienen el control de esa vital fuerza de la nación, y el presidente de la República ha decidido recuperarla, devolvérsela al pueblo de México para que siga creciendo con este instrumento fundamental e ineludible de la vida pública e incluso de la vida privada. Es un tema técnico, se dice, pero en realidad es un tema político. Es un tema complejo, también se dice, pero en realidad es un tema sencillo, si lo vemos con toda claridad. El presidente envía una iniciativa de reforma constitucional al Congreso, está hoy en la Cámara de Diputados, y en esta idea del presidente de que no se volviera a hacer una reforma a escondidas, engañando al pueblo, sacándola por la puerta de atrás. Hoy comentábamos algunos compañeros que están aquí que estuvieron o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores en el momento que se impuso la reforma energética de Peña Nieto, y recordábamos hace un momento cómo se hizo con trampas, cómo se ocultó, cómo no hubo dictaminación en nada. Hoy, al contrario, el presidente tomó la decisión de que el pueblo entero conozca, discuta la reforma energética, porque es el pueblo de México el interesado profundamente en ese tema y lo saben todos. Morena ha realizado ya una enorme tarea, ha habido asambleas en prácticamente todos los comités, comités distritales, y sé y tengo entendido que ha habido un enorme entusiasmo, una explicación muy clara de lo que... Bueno, pues ahí están las fuertes declaraciones de Manuel Bartlett Díaz, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, y para agregar a esta defensa que hace el director de la Comisión Federal de Electricidad de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, este mensaje de Morena desde Sonora, desde Bacadehuachi, allá en Sonora, donde se encuentra la reserva más grande de litio en todo el mundo. El mensaje es fuerte y claro: México no es territorio de conquista, eso se acabó. El litio es de los mexicanos. Ve y escucha. Estamos acá en Bacadehuachi. Le agradezco a mi compañero Jairo, a mi secretario de comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, Diego Hernández, a mi diputada del Distrito 5, Judith Tanori, y Alfonso Durazo Chávez por el acompañamiento para acá, para la comunidad de Bacadehuachi. Bueno, pues yo les quiero dar las gracias por el apoyo y por la información que nos han dado sobre la nacionalización del litio. Muchas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Desde el Congreso de la Unión votaremos a favor de la reforma eléctrica
que incluye la nacionalización del litio por el bien de las generaciones futuras de México. De igual manera, desde la sociedad estaremos defendiendo la única forma y la única vía para defender el litio del país, que es a través de la revocación de mandato este 10 de abril. Y pues agradecerles, informarles también, agradecerle a David Mendoza, nuestro presidente del Comité Estatal acá en Sonora, por ayudarnos a organizar esta reunión. Vamos saliendo de la asamblea informativa con pobladores de Bacadehuachi y decidimos venir acá por una cuestión muy específica, justo a espaldas de donde estamos, aquí enfrente de nosotros, en el Cerro de la Ventana, se encuentra la que muchos especialistas consideran la reserva más grande de litio en todo el mundo. Justo venimos a informarle eso a la población de aquí, que no estaba enterada de esa situación, y además a insistir en que debemos de empujar esta reforma eléctrica y garantizar que el litio se quede en manos del pueblo de México. No, ya no somos territorio de conquista, como dice Navarro. La patria no se vende, se ama y se defiende. Que viva la Cuarta Transformación. Y para hablar de este y otros temas, saludo a tres amigos que le entran a la mesa de diálogo. Saludo primero a Norman Pearl, columnista y analista político, amigo de esta familia Sin Censura. Norman, un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, qué gusto estar con ustedes. Siempre es un placer, qué gusto poder platicar, poder emitir alguna opinión específica sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y claro, un saludo a nuestros compañeros, un saludo a toda la inmensa audiencia de Sin Censura que cada día crece de forma extraordinaria. Gracias, Norman. También saludo al periodista y lingüista, amigo de este espacio libre como el viento, Miguel Martín Felipe Valencia. Querido Miguel Martín, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. Contento una vez más de estar aquí en Sin Censura. Saludos a Norman. Gracias. Y también está listo José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia. ¿Cómo estás, José Alfredo? Encantado, Vicente, de estar con ustedes como siempre. Gracias a los tres por acompañarnos. ¿Cómo ven esta defensa de Manuel Bartlett, estos eventos, estas cumbres, estos foros municipalistas, el mensaje que se envía desde Bacadehuachi? Y bueno, Norman, empecemos por ahí. Creo que esto demuestra, no sé si la recta final, pero sí la importancia de la reforma para la Cuarta Transformación, para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, fíjate que para mí es interesantísimo poder ser testigo de la evolución que ha tenido la interrelación que se da entre los municipios que están gobernados por Morena, por el Partido del Trabajo, por el Partido Verde, de tal manera que esta cohesión pueda lograr mandar una señal de, no solo de unión, sino también de una posibilidad de entender diferentes criterios. Defender la reforma, la iniciativa de la reforma de iniciativa del presidente López Obrador es muy importante. Y es importante que lo sepan todos. Entonces, el hecho de que haya la participación de los municipios en este tipo de asambleas, bueno, nos da la tranquilidad de saber que los llevarán a cada uno de sus sitios de origen. Y bueno, seguramente tendremos una comunicación personalizada, mucho más sólida de lo que antes se había pensado. La participación del secretario de Gobernación es interesantísima, de los gobernadores, de los presidentes municipales y de la gente que participa en los cabildos de los municipios. Yo creo que Morena está dando un paso adelante en esta consolidación de esta gobernanza, ¿no? De esta forma de entender la política a partir de 2018 con el triunfo del presidente López Obrador y con el triunfo, yo lo diría de una manera más amplia, del pueblo de México. De tal manera que pienso que esto que está pasando es un fenómeno interesante, es algo que podemos ir, que es plausible y que podemos ir pensando que va a dar resultados, sobre todo en unos días,
cuando sea votada la iniciativa para la reforma eléctrica. Y creo que es importante ponerlo en términos reales a la gente de abajo. Se habla de arriba, de abajo. Bueno, creo que el gran respaldo a la reforma eléctrica tiene que venir desde abajo, Miguel Martín. Es que nunca había sido tan significativo, Vicente, el tomar en cuenta a la gente de abajo, porque pues realmente no era lo mejor para los regímenes anteriores. De hecho, pues si lo vemos y lo comparamos con cómo se hubiera manejado toda esta información en los medios corporativos, en Televisa, por ejemplo, pues imagínate, estarían dando la información totalmente sesgada, la gente no estaría interesada en participar, porque esa es otra cosa muy interesante, y eso es inédito. Cuando habíamos visto que el pueblo como tal, que la gente levantara la mano en las calles, en las comunidades, y dijera, yo defiendo la reforma eléctrica, yo defiendo el litio, yo defiendo la soberanía energética. Entonces, pues este tipo de cosas son nuevas, ¿no? En una sociedad que se está politizando cada vez más. Ahora, lo interesante también, y creo que tú lo resaltabas, es que pues Morena a nivel de movimiento, no de partido, entiéndase, el movimiento es en las calles. El partido pues ya es en el legislativo, ¿no? En los poderes, pero el movimiento está en las calles, y eso es lo que hizo realmente pues que el presidente tuviera el éxito que tuvo durante la campaña. Eso es lo que lo hizo salir electo, eso es lo que llevó a la gente pues a buscar una respuesta al hartazgo social, ¿no? Cuando el hartazgo social llegó a masa crítica, entonces pues este movimiento tomó muchísima fuerza, y aparte de hacerse sentir en las calles, pues se sintió también en redes sociales, ¿no? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Un poco a lo mejor, no sé, igual estar, no sé si confiados, relajados, pues creo que el movimiento dejó de estar en las calles, dejó de hacerse palpable en las calles, y parecía que solo era un movimiento de redes sociales. Y entonces, pues ahora creo que está perfecto que la dirigencia pues se ponga las pilas en este sentido, recuerde que hay bases. Durante mucho tiempo estuvimos diciendo, es que ¿dónde están las bases de Morena? Es que ¿por qué no hay una comunicación con las bases? Porque parece que el partido está desconectado de las bases. Bueno, pues yo creo que este tipo de dinámicas que están propiciando este tipo de encuentros, pues es el reconciliarse con las bases, o bien el recordarles a las bases que es un movimiento muy sólido, muy poderoso, que todavía tiene mucha fuerza, y que lo de las redes sociales es la punta del iceberg, porque considero yo que en las calles es donde realmente se ve ese respaldo, o se ve esa fuerza de un movimiento social. Y qué bueno que se esté recordando, como lo dije desde un principio, que no es solo un partido político, que es un movimiento social. Eso es lo importante, porque el movimiento social implica lucha social, tomando en cuenta a los estratos más bajos que nunca habían sido tomados en cuenta. Recordarles a los estratos bajos, recordarle a la gente de a pie que su voto cuenta, que su voz es escuchada. Creo que es un muy buen paso, con miras a todo lo que se viene en términos no nada más de la reforma eléctrica, sino también, por ejemplo, de respaldar el Tren Maya, de respaldar también el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y también, pues, ¿por qué no?, la revocación de mandato y las elecciones. O sea, todo, con miras a todo esto, creo que un nuevo despertar del movimiento, y no tanto del partido político. El partido político tiene asegurada obviamente, pues su supervivencia, porque hay muchos diputados en el poder, porque hay muchos senadores, porque está el propio presidente, pero el movimiento es el que no se debe de perder, no se debe de perder el rumbo, y esta es una buena manera. Creo que es un buen tiempo igual, y si nos ponemos exigentes podríamos decir que es un poco tarde, pero tampoco viene mal. Creo que el retomar el movimiento desde sus orígenes, desde sus bases, es un buen aliciente para que empiece a agarrar nuevamente esta maquinaria de lucha social, nuevamente que empiece a agarrar fuelle, y para lo que venga. José Alfredo, tú estudias a nuestros pueblos indígenas, y se me viene a la mente cuando digo apostarle a la gente de a pie, a los de abajo, para salir en defensa de la reforma eléctrica, pues de Tata Lázaro y de aquella unidad nacional en tiempos de la expropiación petrolera. En este caso sería la nacionalización del litio, el reclamar la soberanía energética en momentos en que vuelve a romper récord la situación de la electricidad, el precio por kilovatio en España, por ejemplo. Y son momentos en los que las empresas españolas también están viendo en riesgo sus intereses por esta reforma eléctrica en México, José Alfredo.
Definitivamente Andrés Manuel López Obrador una vez más se coloca en esta posición de estadista y logra despertar el interés de la población total en el tema. Como dice Miguel, parece que reaccionó tarde el partido, pero qué bueno que ya lo hizo, porque la verdad siempre veíamos a un presidente muy por encima de la altura del partido y a un pueblo muy por encima también del partido Morena. Qué bueno que estén ya con un poquito de vergüenza tratando de emparejarse, un poquito de apuro. Y esto viene de una pues trayectoria de democracia participativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hizo 5 consultas sobre su permanencia en el poder, sobre el costo del boleto del metro, sobre el cambio del horario. Después, siendo presidente electo, nos consulta sobre el aeropuerto. Decidimos los mexicanos que no debía continuar este proyecto, y después nos pregunta sobre el juicio a expresidentes. Creo que ha ido increciendo esta democracia participativa en México, y la verdad es que se lo debemos todo al impulso que da Andrés Manuel López Obrador. Y en este caso, hablando del tema indígena, Vicente, créeme que las asambleas que se han realizado para cualquier tipo de proyecto, llámese Tren Maya, llámese tren transísmico, dentro de este gobierno, ha ido también activando un músculo que pues no se tenía no se tomaba en cuenta, pero para nada. Y ahora, sabiendo que los pueblos originarios, entre los pueblos originarios hay 25 millones de personas que se asumen como indígenas, como de los pueblos originarios, pues bueno, ahí tenemos un voto interesante para lo que se ofrezca en esta democracia participativa, para exigir también, porque ahora los pueblos indígenas, tanto en Oaxaca como, por ejemplo, en Sonora, pues ya están disponiendo de presupuesto público, ya se les está dando autonomía, ya están decidiendo sobre qué hacer con su territorio, con sus distritos de riego. Entonces, estamos viendo una transformación muy interesante que viene desde abajo, y creo que nos toca aprender un poquito, seguirle el ejemplo a quienes estamos en la clase media baja, media y media alta, de voltear a ver lo que están haciendo los pueblos indígenas, cómo se están organizando y cómo están participando activamente en la decisión en total cogobierno con la Cuarta Transformación Nacional. Entonces, lo que dices es muy interesante, y sí hay un despertar en la base, que seguramente lo vamos a estar viendo en los próximos temas, como la reforma energética y como en la revocación de mandato. Fíjense,